Y fíjate que no hay nada más neoliberal que el amor libre. Y allí, pues se les ocurre una idea genial y es impulsar esta idea del siglo XVI sobre el amor romántico. Y las brujas van entonces en América a ser asociados principalmente a los grupos de mujeres y hombres negros. ¿Listo? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del Búho TV. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos con la profesora Ivonne Patricia León de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Profe, bienvenida. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a todos los amigos del Búho TV. Listo, pues el día de hoy vamos a tener una charla respecto a cómo se han configurado los roles de género a lo largo de la historia. La profe es experta en estos temas, entonces, pues, como quieras. Vale, no, pues muchas gracias por la invitación. Creo que un poco, digamos, la intención de esta charla es desmitificar algunas cosas que hemos venido pensando alrededor de los roles de género. Tal vez una de las más importantes o, digamos, un punto de partida que me parece súper interesante es el asunto de esta idea de que los hombres son cazadores por naturaleza y las mujeres son recolectoras. Esa idea que nos viene de una distribución en el Paleolítico, que realmente pues, la antropología neutral hoy ha mostrado que estaba atravesada, digamos, por los hallazgos arqueológicos de los 60 que venían atravesados por sesgos de género. Entonces, lo que veían los antropólogos en ese momento y los arqueólogos en ese momento eran un poco las tumbas, los huesos, las distribuciones que encontraban, las atravesaban por los roles de género de la sociedad de los 60. Y de allí nos quedamos con una idea de que las tribus del Paleolítico eran tribus que separaban los roles de género, unas mujeres que se quedaban recolectando, que donde había una idea como de nomadismo, ¿no? Perdón, en las mujeres sería como una idea más de sedentarismo, mientras en los hombres una idea de nomadismo, de salir a explorar, que los hombres eran los cazadores de grandes animales y entonces tenían que actuar concertadamente, que tenían que actuar en equipo y de esa forma lograr el propósito de la caza. Además, fabricando sus propias herramientas. Mientras que las mujeres, entonces en casa o por lo menos en espacios más sedentarios, tranquilos, recolectando y cuidando a sus hijos, ¿no? Cuidando de la familia. Y pues hoy vemos que esa idea se ha, digamos, ya por lo menos echado por tierra y que lo que teníamos eran tribus que trabajaban juntas, donde las mujeres también cazaban, donde los hombres también recolectaban. De hecho, la caza pues va a ser de grandes animales, va a ser una excepcionalidad en las tribus del Paleolítico, donde ya se va a producir, digamos, un quiebre en el Neolítico con ahí sí el desarrollo de la agricultura y ahí sí se van a dar unos roles de género y va a empezar a hacerse una segregación. Pero fíjate, lo interesante de esta idea es que culturalmente a nosotros nos llega esta idea de que las mujeres son para la casa, para lo tranquilo, para el matrimonio, ¿no? Para la estabilidad, mientras que los hombres son cazadores natos. Entonces estos cazadores necesitan estar todo el tiempo a la conquista y fíjate que los roles de conquista que tenemos nosotros también tienen que ver mucho con eso. Una mujer que espera pacientemente que el hombre, que es el cazador, el aventurero, se lance a esa aventura de ver cómo la conquista. Entonces ahí vamos a ir descubriendo una cantidad, digamos, de roles, de separaciones, de desigualdades de género que vienen apalancadas por conocimientos que de repente ya venían sesgados. Pasa igual en la teoría política, ¿no? En la teoría política lo que tenemos es una historia escrita por hombres que sistemáticamente han ocultado el rol de las mujeres como mujeres de ciencia, como mujeres de política, como mujeres teóricas, que son igualmente, pues que tienen una producción además igualmente valiosa como la de cualquier escritor occidental. Listo, profe. Claro, entonces ahí es cuando entra todo este término de la hair story. Entonces me gustaría que
pues pudieras profundizar un poco más sobre esto, de cómo empezamos a ver y a entender la historia desde la otra perspectiva, la otra mirada. La Her Story es muy interesante, yo la he descubierto recientemente, porque pues además es un juego de palabras frente a la history, ¿no? Entonces la historia contada por los hombres como una historia de grandes relatos, de hechos excepcionales, de fechas, una historia por lo general, aunque no exclusivamente lineal, que nos narra de grandes batallas o de grandes eventos. Frente a esto viene entonces abriéndose camino una Her Story, la historia de ellas. Y esta Her Story además se levanta ya no como una historia lineal de grandes hechos, sino como una historia narrativa de la narración de lo cotidiano, de las pequeñas cosas, diría un poco más desde la micropolítica, que se va, digamos, configurando en unas relaciones de poder o que nos habla más bien de unas relaciones de poder. Entonces la Her Story ha venido, digamos, tomando impulso, mostrándonos cosas como que el trabajo doméstico o el trabajo de casa, pues de lo privado, sostiene el capitalismo, ¿no? La importancia de este trabajo y de liberar cientas personas del hogar de este trabajo, de la casa, del cuidado, es lo que ha permitido de alguna forma y ha apalancado varias de las dinámicas capitalistas. Pero también, digamos, esta idea de la separación sociedad civil-Estado, que pues, nos parece tan normal y como tan naturalizada ya en la teoría política, que desde la Her Story podemos ver, se trata de una distinción por lo menos ficticia y pues sí también profundamente desigual, ¿no? Porque este ámbito de lo privado tampoco lo es exclusivamente de esa forma, ¿no? Las mujeres se encuentran lejos a lo que se podría pensar, que entonces no están en el ámbito público o no estamos en el ámbito público, pero en el ámbito doméstico reinamos, no, pues tampoco, porque las reglas que se siguen vienen determinadas desde lo público hacia lo privado, el control sobre el cuerpo, el control sobre la familia, el control hasta hace un tiempo de las herencias, de la capacidad de negociar. Todo eso viene atravesado también por unos elementos de lo público. Pero además es el hombre el que domina también en los ámbitos de casa. Entonces es una doble control en ambas esferas. Y la mujer vuelve a quedar allí en condiciones de desigualdad. Entonces parte de la Her Story nos ha mostrado, digamos, estos asuntos ya desde un punto de vista de la reconstrucción histórica, mostrándonos procesos específicos, tipos de sociedades de los que de repente no conocemos tanto, como pues, lo que llamaríamos las comunidades paganas, ¿no? Antes del cristianismo, o que se oponen al cristianismo. Varias de las comunidades de la primera parte de la Edad Media, de la Edad media temprana, que van a tener unas costumbres diferentes a lo que hoy creemos es natural. Más, digamos, desde el punto de vista del control del cuerpo de las mujeres, digamos, más autodeterminado desde el control de las mujeres, que es, claro, opuesto a lo que va a pasar con el cristianismo y con la modernidad occidental, que lo que va a hacer es ejercer un control del cuerpo desde el hombre y desde fuera, en todo caso. Vale, y pues digamos desde esta perspectiva, desde esta, digamos, forma diferente también de ver cómo ha sido esta construcción de los roles de género, cómo se ve o cómo se habla, se nombra la intervención de la iglesia, por ejemplo, en, digamos, en el papel que juega la mujer en la sociedad. Como, ¿cuál es ese, cómo se ve, cómo se nombra ahí? Sí, hay por lo menos dos roles, bueno, aunque pues esto excede muchísimo más, pero hay, o más bien, hablemos no solo de dos, hablemos de varios roles que nos va a poner, digamos, como arquetipos, como imágenes, la iglesia para seguir. Uno súper interesante es el de Eva, porque Eva es transgresora, ¿no?
y en el Génesis nos la presentan como una mujer a la que se le da una instrucción clara, no comas de ese árbol, y ella aún así, inquieta, con curiosidad, come de ese fruto. Claro, luego seducida por el demonio, débil de carácter, y entonces lo que nos va a exaltar allí el relato bíblico es eso, es una mujer débil o débil de carácter, débil en la fe, que por eso puede verse fácilmente engañada, fácilmente tentada. Y entonces, casi que de ahí, culturalmente, nos viene esta idea de que toda mujer es potencialmente una Eva, ¿no? Y si vemos esta habilidad de carácter, además, el término femenino es en sí mismo reflejo de esta debilidad de carácter. Femenino o fémina, más precisamente, viene de feminus en latín, menos fe. La mujer es aquella que tiene menos fe. Entonces es más fácil de tentar, es más fácil de persuadir, es más débil, su moral es más endeble. Por ahí, pues claro, se justificará todo el impulso medieval eclesiástico y que luego impacta también a la política, al derecho, de que pues la mujer debe tener control, debe tener alguien que la guíe y es el hombre, porque el hombre es la rectitud, es el honor y es quien puede guiar. Entonces esa falta de moralidad de la mujer. Tenemos otra imagen muy interesante que es la de la Virgen María, una mujer silenciosa, prudente, que apoya a su hijo en cada tarea, ¿no? Que está allí para esperar que su hijo voltee a verlo, para esperar que todo el plan se produzca, ¿no? Todo el plan divino se produzca. Pero es una mujer pues completamente abnegada, minimizada, digamos, que no va a tener, digamos, la fuerza que haría de ella una mujer, claro, con toda la razón, una mujer de la que todos puedan hablar, ¿no? Entonces, de allí, digamos, nos viene también esa doble característica. Una mujer de la que se habla es una mujer reprochable. A lo que debemos aspirar es a ser a mujeres abnegadas, silenciosas, que esperan pacientemente como lo hiciera la Virgen María, ¿no? Entonces estamos allí entre vírgenes y escandalosas. Y por supuesto, pues la idea de la Virgen va a ser la relevante. Y de allí esta cosa que incluso en nuestro contexto se dice mucho, la buena mujer es aquella de la que no se habla. Hablar demasiado de una mujer ya es escandaloso, ya es inapropiado. Entonces, así vamos a tener como esa referente de la Virgen. Pero además de madre, ¿no? ¿Qué es una mujer si no, ante todo, una madre? Y en nuestro contexto, pues también vienen todos estos cuestionamientos, ¿no? Cuando llegas a cierta edad, ¿cuántos hijos vas a tener? ¿Por qué no quieres tener hijos? ¿Te vas a quedar sola? El plan se consolida cuando tienes un hijo y vuelcas toda tu atención hacia esa criatura, ¿no? Es la realización máxima de la mujer, tal como pasa con la Virgen. Y está María Magdalena, ¿no? La mujer arrepentida, escandalosa, pero arrepentida, la que finalmente perdonas por su debilidad de carácter. Entonces vamos a tener imágenes y pues así vamos a ir, digamos, con varias imágenes en el cristianismo de mujeres que nos enseñan, entre comillas, a ser silenciosas, abnegadas. Y por supuesto, nuevamente, el control del cuerpo viene desde afuera, ¿no? Ya es bastante sintomático que María, la Virgen, se embarace no por voluntad, ¿no? No es una decisión que ella toma, sino que es un asunto que viene de fuera. Entonces, el control del cuerpo pues siempre se nos va a tener desde fuera. Va a ser un asunto que no está dentro de nuestra propia posibilidad. Siempre viene
desde lo legal, desde lo teológico, desde el hombre de casa que decide qué debe ser y cuál es el mejor momento para tener hijos, cuál es el mejor momento para no tenerlos, entre otros. Listo. ¿Y el papel de la bruja o de esta mujer bruja? ¿Cuál sería como esa, si esa descripción y cómo también de una u otra forma la misma iglesia es la que hace que se vea como tal a la mujer? Que igual en la mitología también lo vemos con el tema de Pandora, pues Pandora es la que libera como todos los males del mundo. Entonces, ¿cómo se asocia esto? Sí, mira que te voy a confesar que cuando, claro, en todos estos relatos populares y rurales colombianos, pues siempre lo asustan a uno con las brujas, ¿no? Entonces, que te va a venir la bruja y te va a llevar, que la bruja se ríe a medianoche y entonces tienes que temer. Eh, si no hay sal en casa, la bruja te va a llevar. Bueno, una cantidad de cosas alrededor de las brujas que realmente me aterraban, ¿no? Luego, digamos, ya en esta experiencia de ir, digamos, investigando, conociendo sobre todo este asunto, encontré que las brujas son tal vez el papel más importante de la resistencia, eh, por lo menos, pues, aunque no solamente, pero en América van a ser supremamente importantes, súper contestatarias además. Por supuesto, en Europa, que es de donde nos viene esta idea de primero del demonio, que en América pues teníamos ideas sobre el bien y el mal en las culturas prehispánicas, pero no era tan marcado o por lo menos no era un rol, digamos, tan tajante y tan negativo, ¿no? Tan de excluir el mal, sino que era parte necesario de un orden mucho más complejo. Esta idea del demonio del mal entonces nos viene de Europa y con él la idea de las brujas. Y las brujas son en primer momento grupos de mujeres generalmente asociadas a culturas paganas, de la fertilidad, de contacto con la naturaleza, eh, en donde la mujer es autodeterminada en torno a su cuerpo, es decir, tiene decisión sobre su cuerpo, pero además, claro, en todo caso tiene un rol de cuidado y de alimento, pues, pero que las conecta inmediatamente con lo natural, ¿no? Conocimiento sobre las cosechas, conocimiento sobre las plantas, y pues así como las plantas pueden darnos alimento, proveernos salud, también pueden envenenarnos o pueden tener otras condiciones negativas. Y frente a todo esto se va, digamos, cocinando la idea de la bruja desde las iniciativas religiosas, se consolida con la Inquisición para controlar a estas culturas, ¿no? Para controlar estas culturas paganas, para controlar las creencias sobre la naturaleza. Y cuando estamos en América, eso cobra un sentido nuevo, porque pues además, digamos, con toda la riqueza natural que va a haber acá, el conocimiento sobre las plantas, conocimientos ancestrales de nuestras culturas prehispánicas, pues los españoles se van a sentir tremendamente amenazados, los conquistadores se van a sentir tremendamente amenazados por estos grupos que son capaces de envenenarte con un té. Y las brujas van entonces en América a ser asociados principalmente a los grupos de mujeres y hombres negros, fundamentalmente. Entonces, claro, los indígenas que también tienen ese tipo de conocimiento van a quedar más asociados a la hechicería. Entonces, la hechicería era un delito individual. Entonces, para ser hechicero, lo que tienes que hacer es, sí, prepararte un té de hierbas, pero eso lo puedes hacer tú solo, eh, sin necesidad de grandes grupos. Mientras que las brujas, pues van a ser el delito más importante. Van a ser como el foco de atención, porque son colectividades. La brujería es un delito que no se puede ejercer solo, que requiere un grupo. O sea, la brujería es un delito colectivo.
que involucra a otros, y de allí uno entiende también esta obsesión de los inquisidores por el aquelarre, ¿no? Por estas reuniones de brujas, por llegar al corazón de las reuniones. Y pues esto va a asociarse mucho, digamos, más allá de las creencias y de toda digamos, de toda la mitología o de todas las creencias metafísicas que puedan darse en torno a la brujería, va a tener también un arraigo muy fuerte en las conspiraciones. Entonces, pues grupos de esclavos, eh, hombres y mujeres, que se reúnen para hablar, para que además tienen conocimiento sobre las hierbas y que los españoles creen te pueden matar de mal de ojo, pues son aterradores, y de allí viene esta idea de las brujas, que en realidad pues es una figura bien, digamos, contestataria, bien de ir contra las creencias hegemónicas, en este caso pues de la cristiandad. Y fíjate que pues, un rasgo bien interesante de las brujas es que frente a la seriedad que muestra la cristiandad, las brujas se ríen, y se ríen escandalosamente además. Entonces es todo ir contra estos valores imperantes, que en primer momento va a ser, claro, la cristiandad, pero pues en América va a ser la corona española, o que van a ser los conquistadores, o que va a ser cualquier poder luego opresivo. Entonces es una figura bien interesante de la bruja. Sí, lo mismo también se asocia, o bueno, se ve como algo negativo es por el tema del fuego. Pues en la religión y la iglesia se asocia el fuego pues con el infierno, con lo negativo, y pues las brujas, las fogatas, el baile alrededor del fuego, pues también entra como dentro de esas formas para asociarlos como algo negativo. Y ahora, profe, como pues volviendo como un poco más acá, em, pues también ver es esa misma forma en la que como mujeres nos desligan de la naturaleza. Entonces, Claro. al ser asociado con algo negativo, pues nos apartan totalmente de eso. Lo mismo con nosotras mismas, con nuestro cuerpo. El momento en el que la menstruación es tomado como algo negativo, Sucio, ¿no? sí, sucio, que no se puede mantener relaciones sexuales en ese tiempo, ni siquiera, y lo mismo es el control que tiene la religión, la iglesia con las parejas. Entonces ahí también se andar un poco más con respecto al matrimonio, que ya viene siendo quizá un poco más para acá. Claro, hay una cosa bien interesante cuando las mujeres empiezan a trabajar. Las mujeres, no que no lo hicieran antes, digamos, las mujeres, y sobre todo, pues acá vale la pena pensarse las mujeres, sobre todo en la aristocracia, porque las mujeres trabajadoras, digamos, la mujer popular, ha tenido que trabajar todo el tiempo, y las reglas sociales, aunque se pretende que caigan sobre ellas, y en efecto van a ser aún más opresivas para ellas, casi que van a tener su propia amalgama, ¿no? Entonces la norma, por ejemplo, en buena parte ya hacia el final de la Edad Media, y sobre todo pues Ilustración, modernidad, y después de la Revolución Francesa, la norma te va a decir que la mujer debe tener una dote para hacer del matrimonio algo conveniente, digamos, un intercambio, digamos, no en igualdad de condiciones, pero digamos beneficioso para ambas partes, ¿no? Entonces el hombre pone algunas redes, va a ser el proveedor, la mujer debe poner algo de prestigio social y una dote para hacer más llevadero el matrimonio, para dar este primer espaldarazo a que el hombre pueda proveer de allí en adelante. Pero entonces, en la mujer pues trabajadora de este tiempo pues va a estar trabajando por su dote y por su subsistencia igual. Pero digamos, las clases más aristocráticas trabajan o obtienen, digamos, la dote, no necesariamente trabajan, obtienen la dote de sus herencias, de sus padres, y así se logran estas alianzas matrimoniales. Pero con el vaciamiento del campo
a la ciudad, el impulso luego de la revolución industrial, de las fábricas. La mujer se vuelca sobre este tipo de trabajo en las fábricas, sobre todo de telares. Algunos de los primeros trabajos van a ser pues también domésticos, en el cuidado, en casas aristocráticas Sí. también, en donde empiezan por el servicio exactamente. Y bueno, allí pues también hay otras dinámicas. Pero estas que van a las fábricas, pronto se dan cuenta de que están ahorrando para la dote y que ese dinero perfectamente podrían utilizarlo para subsistir ellas mismas. Y claro, ahí hay unos procesos como, por ejemplo, la igualdad salarial, porque en primer momento, pues se considera que la mujer trabaja por la dote, mientras que el hombre trabaja para ser proveedor. Luego le tienes que pagar más al hombre porque él necesita más dinero que la mujer. Entonces, en cuanto ya tiene lo de la dote, se retira y puede casarse y el hombre tiene que asumir toda la carga. Entonces, hay una desigualdad salarial. Pero en cuanto la mujer se da cuenta que pues, no tiene sentido trabajar para ahorrar por una dote cuando puede sostenerse, empieza también a darse cuenta de cosas como que el matrimonio de repente no resulta un trato ya tan conveniente económicamente y socialmente. El embarazo también, los embarazos pues empiezan, la tasa de natalidad cae, empieza a disminuir y la mujer empieza a tener reivindicaciones salariales también, entre muchos otros factores, ¿no? Es una versión un poco reduccionista de todo lo que pasa en ese periodo, pero poco nos ilustra sobre los cambios que vamos teniendo. Y allí pues se les ocurre una idea genial y es impulsar esta idea del siglo XVI sobre el amor romántico. Y Shakespeare es tal vez, digamos, el autor por excelencia de este tipo de amor, aunque no va a ser el único, pero sí es el más trágico y el más romántico, en donde, pues claro, todas vamos a soñar con este príncipe azul que conocemos y a primera vista nos enamoramos. Y entonces fíjate que el matrimonio cambia su sentido. Ya no se trata de un acuerdo económicamente favorable para unas condiciones de subsistencia además muy difíciles, por el deseo simplemente de ser madres o de porque se nos educa para ser buenas esposas, sino que además adquiere un matiz de romanticismo. Yo me caso porque es el amor de mi vida. Y con esto vuelve y se fomenta la tasa de matrimonios, la tasa de natalidad crece también y nosotros nos quedamos pensando que el príncipe azul, que el hombre, el caballero que viene a enamorarnos, pues está allí, ¿no? Entonces es una forma también de fomentar ciertos roles sociales. Hoy eso está como más conectado con el posfordismo y los contratos de hora salarial, ¿no? Entonces hablamos ya del amor libre. Y fíjate que no hay nada más neoliberal que el amor libre. Es el contrato de hoy, o sea, mientras el amor romántico nos servía para el contrato a término fijo, a término indefinido, más bien, al término indefinido, estos acuerdos de largo tiempo, en donde además puede que tu trabajo no te guste por momentos, pero le metes todo y pues igual tienes todas las seguridades, ¿no? Entonces el matrimonio era más o menos eso. Ahora en épocas posfordistas de contratación de hora labor, pues nos cae como anillo al dedo el amor libre, fluido, de experimentar, ¿no? De eso nos habla todo el reggaetón. De no quedarnos ahí quietos, sino estarnos moviendo, estar fluyendo con los acontecimientos. Entonces, esta idea que nosotros creemos es simplemente nuestra vida sexual y simplemente de una relación de pareja, como si el amor no tuviera que ver con nada más, entonces que está aislado, pues en realidad viene determinado también por unos roles culturales, por unos roles incluso religiosos y políticos que nos van marcando también unos acontecimientos y unos contextos. Entonces, también vamos a ver cómo los aspectos económicos terminan influyendo sobre esta idea de amor
o por lo menos terminan acoplándose a las ideas de amor también que van ahí yendo con estos cambios. Sí, eso que decías de la literatura, pues me vino a la mente, pues digamos también la aparición como de las primeras autoras, después de que ya comienzan a publicar como sus propios nombres, no el nombre de los esposos o en el anonimato. Que por ejemplo Jane Austen en Orgullo y Prejuicio representa muy bien eso también de cómo ese tránsito al amor romántico, de cómo la mujer rebelde, pues digo entre comillas rebelde porque es una mujer con unas reivindicaciones, que quiere ser más libre, igual termina enamorándose y construyendo toda esta relación como idílica de alguna manera. Entonces como que me vino eso a la mente. Em, y bueno, digamos, todo eso también me gustaría hablar un poquito de esto, de cómo nos han definido a nosotras también como bajo el mando siempre de un hombre. Ya veníamos hablándolo respecto a por nuestro carácter débil y demás, pero pues también en lo público y cómo también, digamos, nos llevan a dedicarnos a ciertas labores. Hablamos, no sé, de las profesoras, las enfermeras, que vienen siendo como las primeras labores del cuidado, que permiten que la mujer salga de esa esfera como privada. Entonces, como hablar un poco sobre eso. Claro, fíjate que sí, siempre nos han asociado a las mujeres con, digamos, un rasgo biológico evidente, y es que podemos dar vida, ¿no? Que podemos embarazarnos y de alguna forma procrear. Claro, en la tarea no estamos solos, eh, pero somos quienes llevan, digamos, en la marca, en el cuerpo de lo que implica la procreación. Y con eso, pues, viene atado mucho esta idea del cuidado, ¿no? Si somos quienes tienen al bebé, se espera que en los primeros años de vida, y esto viene también, digamos, asociado a algunas a ideas religiosas, incluso de la Edad Media, de que el bebé que recibe, por ejemplo, la leche materna, que recibe el cuidado de la mamá, que es amado por su mamá en los primeros años, pues va a ser más fuerte, mejor, pero hasta cierto punto, porque hay una cierta edad en la que debes separar al niño de su mamá para que no se vuelva un mimado y para que no se vuelva insoportable y un bueno para nada, porque entonces el amor de la mamá es siempre excesivo, nos decían en la Edad Media, ¿no? El amor de la mujer es siempre pasional y siempre es excesivo, mientras que el amor del hombre es siempre racional, es siempre medido, es siempre cauteloso. Entonces, la mujer será importante durante los primeros años de vida para cuidar al bebé, pero luego el papel del papá va a ser fundamental para enseñarle las normas sociales. Y por allí, pues van a venir una serie de ideas sobre qué es lo que debemos hacer también en lo doméstico, enseñar a los hijos a ser fuertes en una época, pero sobre todo, y también porque la educación de los hombres va a residir en sus papás, pero en cuanto a las mujeres, enseñar, el primer papel de la mamá es enseñar a su hija a ser buena esposa y a ser buena madre. Una mujer que llega al matrimonio sin saber cocinar muy bien o sin tener muchas habilidades para el cuidado, pues va a ser un error de crianza de la mamá. Y por ahí, pues está también la idea de que la mujer pues estaba más cercana al rol de la enseñanza en esos primeros años. Y entonces te van a empezar a asociar mujer educadora, pero además mujer educadora en las etapas de jardín, primaria, ¿no? Entonces hay una idea de que la mujer tiene más paciencia y que tiene más vocación para cuidar a un niño pequeño que lo que tendrá un hombre, ¿no? Es muy raro pensar en hombres que trabajen en jardín, ¿no? Como la película de Arnold Schwarzenegger, este clásico, en donde el hombre, pues claro, te resulta algo completamente ridículo que un hombre esté en un kindergarten, que trabaje en un kindergarten. Eh, pero pues por ahí también, digamos, entonces el rol de educadora, el rol de cuidado, ¿no? De enfermera, el rol de la enfermera y
claro, pues los niños se caen todo el tiempo, los niños se raspan todo el tiempo y es mamá quien viene a consentirlos y a ponerles la venda y a ayudarlos, pues por ahí también vas asociando con la idea de la mujer enfermera, que además, pues no, claro, no es doctor, ¿no? Entonces no toma decisiones, no toma grandes decisiones, ni tiene grandes, digamos, determinaciones frente a la salud del paciente, pero puede ejecutar lo que dice el doctor y puede cuidar. Igual va a pasar con pues, actividades como fisioterapia, como la costura. En Colombia, por ejemplo, va a ser muy importante la costura para las mujeres en el interludio pues, de la Guerra de los Mil Días. En medio de todas estas guerras civiles que tuvimos en el siglo XIX, pues vamos a tener mujeres que salen adelante cosiendo. Entonces la costura y en Europa pues la costura representada en los grandes sombreros, mujeres que se van a dedicar a estas labores, que en principio eran nada más labores de hombres, o sea, eran por ejemplo los sombreros, que eran una actividad que desempeñaban los hombres, que era el sastre, que hacía este tipo de prendas, cuando la mujer incursiona y todo, digamos, el mercado pues se vuelca sobre estas creaciones, lo que hacen los hombres es abandonar ese sector y lo relegan a hacer un trabajo de mujeres y con eso logran desplomar los precios. Y entonces también son estrategias que vamos a ver allí. Entonces, por supuesto que será mejor ser doctor que enfermero, económicamente hablando. Pero pues sí, así con muchas de las actividades que podríamos decir hoy están asociadas a lo femenino. Casi que, y en política, por ejemplo, tenemos un asunto interesante y es que ahora que venimos incursionando en cada vez más campos y campos que se creían puramente masculinos y el de la política es este, ¿no? El de gobernar era el campo por excelencia de lo masculino, pues entonces hemos entrado, pero hemos entrado todavía desde las lógicas del cuidado. Entonces había una nota en algún diario europeo que decía, más mujeres gobernando puede ser la luz hacia la paz mundial. Entonces es una incursión en la política, pero se espera que sea una mujer igual desde el cuidado, desde la conciliación, desde la vida, incapaz de hacer la guerra, porque si damos vida no la podemos quitar. Entonces tiene que ser una mujer pacífica y se espera que las mujeres seamos pacíficas. Un poco también la discusión que se viene teniendo en el feminismo, ¿no? Se espera que toda mujer sea feminista. Y entonces, claro, cuando ves una mujer que tiene un rol de poder, que no es feminista y que ojalá no sea ni tan conciliadora, ni tan pacífica como se espera. Entonces vienen, digamos, también este rechazo, pues también a este tipo de figuras. Pero más allá de eso, pues también es de reconocer que lo que ha venido pasando también es la masculinización de la figura, ¿no? Entonces se espera igualmente que si vamos a tomar, claro, que si vamos a tomar roles de poder, pues tenemos que comportarnos como hombres, ¿no? Pues es casi que, digamos, da risa pensar en una mujer que gobierne y que la gente le obedezca, no sé, mientras es sensible y amorosa. Esas cosas como que no van de la mano. Entonces, por un lado, se nos exige fuerza, se nos exige masculinidad para ser respetadas, para tener decisiones, pero por el otro se nos juzga como masculinas y se nos juzga como inapropiadas desde todos los puntos de vista, incluso desde el propio feminismo, digamos, y ahí tenemos paradojas también, si tenemos estos comportamientos. O sea, como que no hay punto medio muchas veces que podamos seguir, digamos, como tranquilamente o naturalmente. Listo. Y ya para ir como cerrando la charla, pues iba a hacer como un comentario, pues voy a hacer un comentario sobre eso último que acabas de decir, profe, respecto a que básicamente nuestro rol como mujeres, pues nunca nadie está conforme con, o sea, sí con lo que somos, o sea, no podemos ser ni muy esto, pero tampoco muy de acá.
pero si estamos aquí tampoco está bien. Entonces, lo decía porque en la película Barbie justamente dan todo un discurso sobre eso, donde habla de que físicamente nadie está conforme con lo que tiene que ser una mujer, ni laboralmente, ni como cuidadora, ni como madre, ni como esposa. Em, entonces, pues bien, es importante esto y lo digo que para cerrar porque me gustaría como también preguntar un poco, ¿qué crees tú que es eso que hace falta para que como, digamos, todos estos roles de género sigan como rompiéndose los estereotipos, sigan como rompiéndose, que igual lo hemos visto también, pues en los últimos años con todo el tema como este estallido feminista que también se ha comenzado como a ver. Entonces, pues es como eso. Em, bueno, yo les digo siempre en las clases de género y feminismo que doy, que yo no soy feminista y no por nada particular, sino pues también por un profundo respeto de la teoría, porque me parece que además no hay un feminismo, sino que hay muchos feminismos, muchas corrientes, muchas aristas, digamos, diferentes que hay que tener en cuenta, que considerar. Y bueno, yo estoy apenas, digamos, incursionando en esa vastedad, entonces, digamos, no me parecería respetuoso llamarme a mí misma feminista. Eh, eh, pero sí, digamos, reconozco, bueno, digamos, aquí habría que hablar no solamente de feminismo, sino de género, ¿no? De las teorías y de las perspectivas de género, porque pues reconozco en el feminismo unos aportes muy valiosos y parte de lo que de las transformaciones, de los cambios que estamos viendo en el mundo se lo debemos, digamos, a estas mujeres que se han autodenominado feministas o que han, digamos, sido la vanguardia del feminismo y que siguen trabajando desde estas líneas. Pero sí también creo que hay que abrir aún más el espectro y hablar de género, hablar de perspectivas de género y empezar a considerar no solamente las mujeres, ¿no? Porque cuando vemos muchas de estas cosas de las que hablamos, de estos roles, de estas separaciones, pues sí, efectivamente no ocupan o no caen, no oprimen solamente a mujeres. Hay hombres que se ven igualmente oprimidos por estos sistemas patriarcales. Claro, la opresión no va a ser llevada igual, pero piensa tú, por ejemplo, en las comunidades LGBTIQ+. Allí, hombres gays han tenido que sufrir también tremendamente las opresiones de un sistema excluyente que determina a partir de lo biológico. Comunidades trans, personas trans, el movimiento también que se alza desde el feminismo lésbico me parece a este respecto súper interesante porque además plantea unos horizontes diferentes, ya no de complementariedad entre los sexos, sino de autonomía realmente. Entonces ahí creo que hay unas perspectivas muy interesantes insisto, han venido abriendo el panorama y que yo creo debemos profundizar. Y yo esperaría, ojalá, que en algún punto incluso podamos trascender esta discusión sobre el género, sobre el feminismo, sobre la opresión de un sistema patriarcal completamente injusto para hablar de personas, de seres humanos, que pues no tienen que pasar por estas determinaciones biológicas para ser parte de algo y para estar en algo. Que cada voz sea valiosa en sí misma. Hacia allá yo esperaría que fuéramos algún día. Vale, profe, perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en este espacio. Muchas gracias a ustedes.